Dios le bendiga, amados hermanos. Aquí estamos nuevamente con el propósito de traer una nueva enseñanza, como toda la semana estamos trayéndola. Así, amados hermanos, que preparémonos espiritualmente y preparémonos para que tengamos nuestro estudio bíblico que vamos a recibir en este momento, esperando que ustedes se gocen, que ustedes reciban una gran bendición de parte del Señor y que Dios le hable a su vida a través de este estudio. Esta enseñanza, amados hermanos, la estamos dando en el libro de Éxodo. Estamos hablando de la salida del pueblo de Israel. Ahora vamos a estudiar la tipología del Cordero del Dios y de una vida santa. Estamos hablando ahora de cuando todavía el pueblo de Israel está en Egipto y todavía no ha salido. Y vamos a dar ese estudio en el capítulo 12 de Éxodo, en el segundo libro del Viejo Testamento. Después de Génesis usted va a encontrar ese libro. Le he pedido siempre a ustedes que tengan un lapicero o un cuaderno o un papel o un lápiz para que todas las citas que les voy a citarle, que ustedes la vayan anotándola y después ustedes la revisan y la verifican a ver si la cita que yo le estoy dando concuerda con las palabras que está escritas en las Sagradas Escrituras, y para que usted tenga también un profundo conocimiento más amplio del estudio que va a recibir. Así vamos, hermanos, que vamos a hacer una oración. Le invito a todos ustedes para que nos pongamos en sintonía a través del Espíritu Santo, para que Dios nos ayude, para que Dios nos guíe, para que Dios nos dé sabiduría y nos dé entendimiento en este estudio que vamos a recibir. Padre celestial, Padre santo, te adoramos y te alabamos y te glorificamos. Mira, Señor, Padre, esa audiencia que en este momento va a escuchar este estudio, también te pido, Padre, que tú lo bendigas. Señor, esa audiencia que está en el Caribe, República Dominicana, Puerto Rico, en Centroamérica y Sudamérica, esos hermanos en Radio Cardoso en San Salvador, bendícelos, Señor, para que ellos sigan predicando tu palabra, Padre. También te pido para celestial a esos hermanos, esos amigos que se han añadido aquí en el barrio, en Manhattan, Nueva York, en Harlem. También bendice, Señor, a Washington Hall, también, Padre, también en Queens y en Brooklyn, a esos hermanos que me envían saludos, Padre. Le envío un saludo desde acá en el amor de Cristo. En el nombre del Padre, bendice, Señor, esa audiencia que va a escuchar este mensaje. Pasa un carbón encendido por mi labio, Padre, que para que así salgan palabras purificadas, Señor, de mi labio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estaremos anunciando, amados hermanos, nuestra iglesia. La iglesia Jehová Jireh. Este estudio está auspiciado por la iglesia Jehová Jireh. Nuestra iglesia Jehová Jireh está ubicada en el 229E de la calle 118 en Harlem, Manhattan, Nueva York. Si anda buscando y no tiene dónde ir a adorar al Señor, este domingo te invito para que vaya y te goce con nosotros, y allí tendrá un lugar, un puesto que te está esperando. Nuestro pastor de nuestra iglesia, Jehová Jireh, se llama el hermano José Ortiz, el pastor José Ortiz, y un servidor que en este momento va a estar dándole a usted una explicación de este estudio que estamos estudiando hace ya 4 semanas, y estamos estudiando el libro completo del libro de Éxodo, y hoy vamos por el capítulo 12, así que tenga en su mano su Biblia abierta en el capítulo 12 de Éxodo, en el segundo libro del Viejo Testamento, al lado de Génesis, después de Génesis. Así, más hermanos, que sin más preámbulo vamos a hablar del tema que se va a dar en este momento del estudio bíblico. El tema se llama tipología del Cordero de Dios y de una vida santa. Vamos a estar dando explicaciones del Cordero de Dios, qué significa un Cordero, cuáles son las virtudes y las cualidades que debe tener un Cordero. Esto se aplica a nuestra vida espiritual, porque estamos hablando de las ovejas. El macho de las ovejas es el Cordero. O sea que estamos hablando de un cordero que es humilde, que es un cordero doméstico, que es un cordero manso, que se somete. Así vamos, hermanos, que vamos a estar hablando. El estudio se encuentra en Éxodo 12, capítulo 1 hasta el versículo 18. Ahí usted va a estar dando cita. Le voy a estar presentándole esa cita para que se la voy a leerla. Dice así la palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuestro pensamiento central dice así:
así como el simbolismo del Cordero Pascual tuvo su cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo, la tipología de los panes sin levadura se cumple en la pureza de vida y la santificación del Espíritu Santo. Nuestro versículo clave se encuentra en Juan 1:29 y le damos lectura. El siguiente día vio Juan, estamos hablando de Juan el Bautista, a Jesús. Juan vio a Jesús cuando estaba en su ministerio terrenal, Juan, y vio a Jesús cuando Jesús venía hacia él a bautizarse, y se lo presentó a los discípulos que Juan tenía. Y dice, y vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en Juan 1:29. Quizá esa palabra, cuando Juan el Bautista se expresó de esa manera, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, quizá no lo entendieron los que estaban ahí a su alrededor. Porque había un grupo que seguían a Juan para bautizarse, y cuando Juan le presenta, he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo, quizás no le prestaron atención. Estaba diciendo, he ahí el Salvador del mundo, en otras palabras, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el que vino aquí a la tierra, predicó 3 años y actuó acá con nosotros 33 años en su vida y en su ministerio de los 3 años, predicándole en este mundo, no en los Estados Unidos, sino en Jerusalén. Vamos a tener eso claro. Entonces, vamos, hermanos, dice en Éxodo, en el estudio que estamos, vamos a darle una explicación. Éxodo 12, capítulo 12, versículos 5. Tome nota. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Los tomaréis de las ovejas o de las cabras. Estamos hablando, hermanos, de oveja. Tenía que ser sin defecto. Este cordero tenía que ser sin defecto. Tenía que ser varón, macho de 1 año. Los tomaré de las ovejas o de las cabras. O sea que estamos hablando que todavía tenía 1 año. Estaba pegado de la mamá. Este macho cabrío. Estamos hablando del cordero que simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenía que tener sin defecto. Cuando se explica el escritor sin defecto, estamos hablando que no podía tener defecto físico, como que fuera ciego, como que anduviera caminando cojo, o que estuviera enfermo y se viera su rostro triste. No podía tener ninguno de esos defectos para ser el cordero, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando de versículo 6 en el mismo capítulo de 12, dice así, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Aquí estamos hablando, vamos, hermanos, que porque se lo quitaban 10 días antes, se lo quitaban el día 10 del mes. Y tenía que durar ya apartado separado de la mamá 4 días. ¿Para qué le daban estos 4 días, mis hermanos? Estos 4 días significaban, era para saber si el cordero estaba saludable, para revisarlo si estaba sano. Físicamente estamos hablando, si el cordero no era ciego, si no estaba cojo, o no era manco, o estaba enfermo. Entonces, en esos 4 días, si pasaba la prueba, pues ese cordero lo iban a sacrificar en Egipto los judíos, para más tarde le doy la explicación. Dice así el versículo 7, y dice aquí, y lo guardaré hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y las pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo has de comer. Aquí cuando hablamos de dintel y estamos hablando de los postes de la casa, estamos hablando en el Caribe le dicen a esos dinteles que es el borde donde la puerta se agarra para abrir y cerrar. La puerta, ustedes tienen unos que le dicen marco.
Aquí está hablando la Biblia lo identifica como un dintel, pero eso es un marco. Entonces de ahí las puertas van agarradas de un lado y del otro lado es donde le ponen la laca, la cerradura para cerrar la puerta. Eso es lo que le dice el dintel. Así, para que tengan una idea, entonces ese dintel iba a ser lavado con la sangre de nuestro Señor Jesucristo para más tarde yo explicarles por qué hacían eso, iban a hacer eso en esa noche. Pues yo te pasaré, dice así, oiga eso, el versículo 12 del capítulo 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová, y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiere la tierra de Egipto. Así, amados hermanos, este fue para los egipcios, esto era una plaga. Pero para el pueblo de Israel, para Dios era un milagro. Esta fue la última señal donde todos los primogénitos de la familia, el hijo mayor, iba a morir. Y entre los animales también pasaba lo mismo, tanto en macho como en hembra iban a morir el primogénito. O sea, amados hermanos, que esta fue la última señal para Dios glorificarse. Y así, estas fueron, amados hermanos, una gran enseñanza que Dios le dio al pueblo de Egipto. Lo castigó de esta manera, pero yo no lo quería castigar, fue por su rebeldía que ellos recibieron esas 10 plagas. O sea que ellos adoraban a los animales, lo tenían como dioses, oiga eso. Al sol lo adoraban al sol, adoraban la luna, adoraban todo lo que era animales lo adoraban. Entonces ellos, en vez de adorar al Creador, adoraban las criaturas que el Creador creó. O sea que estaban completamente metidos en una idolatría profundamente el pueblo de Egipto. Y Dios le trajo a los egipcios una gran enseñanza de esas 10 plagas, de esas 10 señales que le llegaron a ellos. Para ellos fue 10 plagas, pero para Dios fueron 10 milagros que obró portentosamente en el pueblo de Israel, para sacar al pueblo de Israel con mano fuerte. Y dice versículos 13, y la sangre os será por señales en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. En el pueblo de Israel, amados hermanos, ningún hijo murió de los primogénitos, ningún animal murió del pueblo de Israel, fue solamente al pueblo de egipcio. No era que los israelitas eran mejor vamos a hacer una aclaración. Para Dios, los israelitas también eran pecadores, pero Dios iba a glorificarse a sacar a su pueblo. Oiga eso. No fue que Dios hizo acepción de personas, porque tan pecadores eran los israelitas como los egipcios. Este era un pueblo rebelde también, el pueblo de Israel. Pero Dios le prometió al pueblo que lo iba a sacar, y esa promesa ya Dios se la había dado a Moisés. Dice la palabra y el versículo 14 del capítulo 12, dice así, versículo 14, y este día os será en memoria y lo celebraré como fiesta solemne, dice el Señor, para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. El pueblo de Israel celebra esta salida del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ellos celebran todavía hoy día, celebran esa fiesta, hacen esa fiesta, adoran al Señor de esa manera. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Oiga eso. Porque en este mismo día saqué vuestra hueste de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaré este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeré los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 24 del mes por la tarde. Sí, amados hermanos, aquí estamos hablando del pan sin levadura, que tiene un gran significado para nosotros cristianos. La levadura, amados hermanos, se habla
de las contaminaciones de la maldad del hombre. Se está relacionándose aquí la levadura. La levadura era algo que después más tarde le voy a explicar qué es la levadura, qué hace la levadura, que usan para hacer el pan, y el pan se hincha y se inflama y se pone más liviano con la levadura. Y ese trabajo, o sea que eso es una gran enseñanza para nosotros, que nosotros nos apartemos de toda levadura, de toda maldad. La levadura está comparada con la maldad. Dice, en este estudio, vamos a ver que encontramos dos factores que debemos recordar como preámbulos, como preámbulos del rescate del pueblo de Dios. Por una parte está la promesa que Jehová hizo al pueblo: y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo. Dios le prometió al pueblo de Israel en Egipto, que lo iba a liberar. A través de Moisés y a través de Aarón predicó esta palabra. Dios se la profetizó a través de Moisés, y Moisés se las dijo a Aarón para que la dijera al pueblo. Los hijos de Israel de las tierras del Egipto. Por otro lado, se ve la obediencia de los siervos de Dios. E hizo Moisés y Aarón como Jehová les mandó. Así lo hicieron. En Éxodo 7:4, versículo 6, encontramos esta cita que habla de esto al respecto. Ahora pasamos al versículo 7 versículo 7 y 8 del capítulo 12. En Éxodo seguimos el libro de Éxodo. Se inició la disputa entre Moisés y Aarón contra Faraón y sus sabios y hechiceros, en el marco cultural y religioso de los egipcios. Sí, amados hermanos, si habla de disputa, se está hablando de controversia y de riña. La controversia que Moisés y Aarón iban a tener con Faraón y con los hechiceros y con los sabios, no era fácil, era bien difícil esa disputa que ellos iban a tener. Dice Faraón, el versículo dice: Faraón era el pueblo de Egipcio, el pueblo de Egipto tenía a Faraón como un dios. ¿Por qué lo endiosaban? Pero yo no estoy hablando de un dios, del Dios omnipotente, ni del Dios omnisciente, ni del Dios omnipotente. Estamos hablando de estas personas que se hinchan, como estaba hablando de la levadura. La maldad lo lleva a pensar de que ellos son personas todopoderosas, según Faraón pretendía y se hacía creer, y lo tenían como un dios. O sea que era el hombre más poderoso para esa época en la tierra. Por lo tanto, le era imposible someterse a otra autoridad, humana o divina, y eso le afectó tanto al pueblo de Egipcio, que Faraón no se quería someterse a ninguna, porque se quería ser el Dios más grande que podía existir en su vida. Entonces, él no se sometía a ninguna autoridad humana, ni tampoco a ninguna autoridad divina. Y eso tenía un dilema bien grande en su vida. En este detalle más, la dureza de corazón de este rey trajeron sobre Egipto todo el rigor de la justicia divina. El último juicio o castigo de parte de Dios fue la muerte de los primogénitos. Estamos hablando de la última plaga, fue la muerte de todos los primogénitos de Egipcio. Ante este suceso cruel y temerario, Dios dio instrucciones y medios para librar de la muerte a los primogénitos de Israel. En esa noche tuvo lugar la primera Pascua, bendito sea tu nombre. Dice que y los israelitas comieron los panes sin levadura. Bendito sea el nombre de Dios. En estos hechos históricos hay una enseñanza espirituales de gran importancia para la fe cristiana. En la preparación y muerte de un cordero por cada familia, ahora, amados hermanos, en Egipto, esa noche cada familia tenía que matar un cordero. O sea que en esa noche iban como les dije, de los dinteles, de los marcos, iban a mojarlo con sangre, pero de una manera, con un hisopo. Y dice que los panes sin levadura se estaba purificando la santificación de los redimidos con la sangre de Cristo, efectuada por la presencia del Espíritu Santo.
En Éxodo 12, 3, versículo 11 nos indica que el cordero inmolado y su sangre apuntaba hacia el Calvario. Estamos hablando a Jesucristo, bendito sea tu nombre. Explicamos aquí algunas razones por las cuales se usó un cordero para este rito, señalando la virtud de ser obediente. Si vamos hermano, los corderos, estos son machos de macho cabrío y de macho de las ovejas, que simboliza que son obedientes a las instrucciones que da Dios. Explicamos algunas características del cordero. Cordero o carnero es el macho de las ovejas. Debido a su carácter humilde, sumiso y obediente, se usó en todo sacrificio. Su lana se usaba para hacer vestidura, la piel para cubrir el tabernáculo y sus cuernos como bocina. Bendito sea el nombre de Dios. El cordero, amados hermanos, el cordero de Dios, cuando dijo Juan el Bautista, ahí el cordero de Dios. Y esto tipifica, se va directamente al cordero de Dios en la cruz. Dice que por extensión simbólica de lo anterior, esta expresión se aplica únicamente a nuestro Señor Jesucristo. En el Nuevo Testamento se menciona solo en Juan 1:29 y versículo 36. Pascua viene del vocablo hebreo, pesar y pasar, que quiere pasar por alto. La sangre en la Biblia, la sangre se representa la vida. En el Antiguo Testamento, sangre y alma se consideran lo mismo, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. En Génesis 9:4 indica que la carne no se debe de comer con la sangre. Bendito sea tu nombre. Eso es una de las palabras que Dios le enseñó que deben de ordenarse en el pueblo de Israel. Nosotros también debemos de aplicarnos eso. La carne hay que lavarla, que ya no se le vea sangre, para uno guardarse de ese mandamiento, de ese mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Tanto los israelitas como los egipcios empezaron a reconocer que Jehová Dios de Israel estaba en control del proceso de la salida del pueblo de Israel. Bendito sea tu nombre. No obstante, Dios todavía tenía un juicio más para confirmar sus poderes. Además, él tenía en sus manos algunas lecciones de carácter permanente que establecer con su pueblo. Bendito sea tu nombre. Dice la palabra que después de la muestra espectacular del poder divino por medio de las plagas, los israelitas estaban en la disposición de oír y entender a Dios. Dice que ese era el momento propicio para que instruyeran a Moisés y a Aarón sobre las maneras de preparar la salida de Egipto después de los 400 años de esclavitud. Oiga eso, el pueblo de Israel duró más de 400 años de esclavitud siendo en Egipto después de la muerte de José. Dice que en el capítulo 12, versículo 2, notamos que Dios cambió el orden del año civil. Lo que para los judíos era el 7º mes del año, de ahí en adelante sería el primero y el de mayor importancia en el calendario religioso de Israel. 3 instrucciones fundamentales después le fueron impartidas a los israelitas sobre el cordero. En primer lugar, el cordero sería sin defecto, como ya le he explicado ahorita en el capítulo 12, versículo 5, explica esta explicación. Este requisito formó parte de la ley en Deuteronomio, versículo 17, capítulo 17, versículos 1. Muchos siglos más tarde, en Malaquías, uno de los profetas menores, Malaquías, capítulo 1, versículo 8, se explicó que por sentido común no se debía ofrecer en sacrificio a ningún animal ciego. Oiga eso, a ningún animal ciego no se debe sacrificar, porque a Dios hay que darle lo mejor. Ni que tuviera enfermo,
ni tampoco cojo. En segundo lugar, el cordero debía ser macho. Capítulo 12 de Éxodo y versículo 5, bendito sea tu nombre. A lo largo del Antiguo Testamento se hizo énfasis especial sobre el varón en cada familia, y el cordero sería de 1 año, no podía pasar de 1 año, tenía que estar todavía con la mamá. Quizás por el simbolismo de pureza e inocencia, porque el cordero ya después de 1 año, ya él mismo busca la independencia de su madre, pero tenía que estar siendo un cordero manso, siendo un bebé, en otra palabra, que la inocencia todavía estaba en ese cordero. En tercer lugar, el cordero debía ser apartado del rebaño desde el día 10 hasta el día 14. ¿Por qué razón, amados hermanos? El cordero tenía que ser apartado después del día 10 hasta el día 14, durar 4 días. Explicamos la razón. Porque si se descubría algún defecto en esos 4 días, él había tiempo para escoger otro cordero. Entonces, en esos cuatro días, el cordero era examinado para el sacrificio. Tenía que ser, amados hermanos, no podía ser cojo, no podía ser ciego, ni podía estar enfermo. O sea que tenía que ser un cordero sin defecto y a lo máximo de 1 año de edad. Dice que el capítulo 12, de versículos 7 y 11 del mismo capítulo, sangre en los dinteles, tipo de la sangre de Cristo. O sea que este cordero, amados hermanos, se iba a sacrificar, se iba a coger la sangre para los dinteles de cada casa hebrea, de los judíos, no de los egipcios, sino de los hebreos. Dios le mandó que iba a pasar después de las 12 de la noche, iba a pasar el ángel de la muerte, pero este ángel era el mismo ángel de Dios. Bendito sea tu nombre, para matar a todos los primogénitos, tanto en los varones como en los animales. Bendito sea tu nombre. Aunque los israelitas, dice que a la hora señalada y siguiendo las instrucciones de Dios, los israelitas sacrificaron el cordero. La sangre debía ser aplicada con hisopo sobre los dinteles de la puerta. Amados hermanos, un hisopo es un manojo, es como una masta pequeña con muchas hojas pequeñitas. Entonces era como una escoba. Entonces ese hisopo lo mojaban de sangre y se lo ponían a los dinteles para simbolizar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que el ángel iba a evitar para hacer esto, para evitar la muerte de los hebreos. Por eso los hebreos le mandaron a poner a toda la puerta, a los dinteles, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que simbolizaba el sacrificio en la cruz del Calvario de nuestro Señor Jesucristo. Aunque los israelitas eran tan pecadores, como voy les recalco ahora, como los egipcios, eran pecadores los dos, tanto el pueblo de egipcios como el pueblo de Dios eran pecadores, amados hermanos, porque el pueblo de Dios tampoco no estaba libre de pecado, pero Dios les prometió que lo iba a sacar, y Dios sabe por qué le dio esa promesa al pueblo de Israel a través de Moisés y Aarón. Bendito sea tu nombre, porque Dios les prometió liberar a su pueblo de Egipto. Aunque los israelitas eran tan pecadores como los egipcios, Dios había decidido tener misericordia. Oiga eso, la misericordia de Dios es tan grande, hermanos, que Dios tuvo su misericordia a través del pueblo de Dios. Y esto para nosotros también es lo mismo, hermanos. No podemos tampoco jugar con la misericordia de Dios, pero Dios es misericordioso, hermanos. Lo que cuando pecamos, le faltamos a Dios, debemos de arrepentirnos y ir con un corazón contrito y humillado delante de la gracia de Dios para que Dios nos perdone, bendito, y seguir en paz, en armonía y en reconciliación con nuestro Dios Padre. Bendito sea tu nombre, con nuestro Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La sangre del Cordero que fue la clave para el juicio de Dios, pasar por alto aquella vivienda. O sea que la sangre, cuando el ángel pasaba por alto esa sangre. ¿Y qué significaba? Que ahí no había muerte en el pueblo en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel.
Pero en los demás hogares que no estaba esa sangre, que era el pueblo de Egipto, ellos no se les dio esa promesa, ni tampoco se les advirtió que hicieran eso, porque Dios le había prometido matarle a todos los primogénitos, y de esa manera iban a ser salvos todas aquellas familias que tuvieran el sur dintel, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la sangre del Cordero, que tipificaba a nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra que en este caso la sangre le iba a conservar la vida. Oiga eso, esa sangre le conservaba la vida a esa familia. Y después de eso, la libertad, todo el simbolismo de la sangre se cumple en Jesucristo. Con su sangre Jesús firmó el nuevo pacto para rescatarnos del pecado. Bendito sea el nombre de Dios. A través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo somos libres, hermanos. Y que la sangre de nuestro Señor Jesucristo abarque, inunde todo nuestro corazón y que nos ayude a mantenernos puros y santos delante de Él. Bendito sea tu nombre. Dice que la palabra redimirnos, purificarnos, la sangre de nuestro Señor Jesucristo a nosotros nos purifica y nos justifica, y nos justificamos delante de Dios en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2 y versículo 24. Juan 1, bendito sea tu nombre, Juan 1, versículo 29 y versículo 36, Isaías 53, versículo 7, en Hechos 8:30, vaya tomando cita, amados hermanos, esa cita y amigos que le estoy citándola, vaya tomándola. Dice que en Hechos 8:30 y versículo 35, Felipe explica que esto se cumplió en Jesucristo, como se indica en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5, en Hebreos 9:14 y Romanos 5:9, bendito sea tu nombre. Dice la palabra, más hermanos, que esto nos ayuda a entender las palabras de Jesús cuando dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua. Siguiendo el mandamiento que encontramos en esos 12, versículo 17, Jesús debía prepararse para la Pascua. Pero mientras los judíos seguían el rito pascual, Jesús se preparaba para ser el Cordero mismo, hermanos. Jesucristo se preparaba para ir a la cruz del Calvario, para a través de su muerte seríamos nosotros rescatados del pecado y libres del pecado, y nos ha salvado a través de su preciosa sangre. Dice que capítulo 12 de eso, versículo 12 y versículo 14, la sangre en los dinteles señalaba el sacrificio de Jesucristo. Vuelvo y les recalco, la sangre en los dinteles, en los marcos de la puerta, simbolizaba la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a través de la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Pasaré aquella noche, dijo el Señor a Moisés. Dios iba a recorrer toda la tierra de Egipto para implementar su sentencia de primogénito. El primogénito tenía autoridad sobre sus hermanos por ser el primer hijo. Era el más importante después del padre y recibía una doble porción de herencia. Según la finanza de la familia, cada primogénito debía ser redimido a la edad de 1 mes. Dice la palabra que en Número 18, versículo 16, en Lucas 2:24 y Levítico 1:14 y capítulos 5, 7 y 11 de Levítico, bendito sea el nombre de Dios. Vida, bendito sea tu nombre. Cuando habla de vida es cuando la sangre de nuestro Señor Cristo nos ha salvado de la muerte. Vida para los santos y muerte a los impíos. Si una persona, los hermanos, no se muere sin aceptar a Jesucristo, los hermanos, y pasó por alto la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que nos invita que no va a ser salvo. Lamentablemente, eso va a pasar a la persona que muera sin nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra, llegando el momento establecido por Dios, Él pasó de casa en casa por todo Egipto para herir al primogénito de cada familia egipcia y de cada animal. El juicio, esto lo encontramos, hermanos, en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 12. El juicio era severo de acuerdo con la dureza del corazón de aquel pueblo que había
explotado y hecho sufrir a los hebreos. Recuérdese la orden de Faraón de matar a todos los niños, hermanos, varones al nacer. Esa orden la dio, eso fue un edicto que hizo el Faraón, hermanos, matar a todos los niños. Quizá le ofreció dinero, aún le ofrecieron bienes a las parteras. Me imagino que las parteras dijeron, si hace esto, te va a hacer rica, para matar a los niños judíos varones. Y ellas le temieron a Dios y no lo mataron, hermanos. Después de matarle, dice la palabra que le voy a explicar, cuando las parteras temieron a Dios y no lo hicieron, entonces, oiga eso, lo que hizo Faraón. Se le ordenó ahogar en el Nilo a todos los recién nacidos. O sea, hermanos, que las parteras ya no lo iban a matar, tuvieron temor de Dios, ahora le ofrecieron que los egipcios, amados hermanos, anduviera un niño, lo tiraban al río para matarlo. Eso hacían los egipcios, amados hermanos. Donde quiera que había un niño nacido, recién nacido, lo cogían y lo ahorcaban y ahí lo mataban y tirándolo para que se ahogara en el río Nilo. Bendito sea tu nombre. Dice que la palabra que tuvieron que construir los judíos, todo eso, amados hermanos, los judíos tuvieron que construir las ciudades de almacenaje de Pitón y Ramasé, lo hicieron servir con dureza y amargura y lo obligaron a hacer barro y ladrillos sin ayuda. No hay un consenso unilateral con respecto a la expresión de dioses. Algunos comentaristas indican que el juicio a los dioses se refiere a la muerte de los primogénitos de los animales. Oiga eso, hermanos, los juicios a los dioses, toda la muerte de los animales primogénitos, esos fueron aquellos juicios de los animales que los tenían como dioses, en Egipto. Egipto estaba cundido, amados hermanos, de dioses, el reino de animal. En algunas ciudades como Tebas, Menfis y Heliópolis, eran 3 ciudades, hermanos, que estaban llenas de animales que los endiosaban. Se consideraba a los animales como dioses encarnados. Oiga eso, hermanos, ¿cómo consideraban ellos? A los dioses eran dioses encarnados. O sea que los animales ahí no los mataban, hermanos, los animales se morían de viejos. Ahí esa gente no comían carne, hermanos, de res, de ningún animal. Bendito sea, aunque sería interesante comprender exactamente lo que quiso decir el escritor, no podemos negar que es de mayor importancia el que ni los animales dioses, ni los ídolos, ni los príncipes reales fueron capaces de confrontar al Dios Todopoderoso. Oiga eso, ninguno de esos animales, ninguno de los sabios, ninguno de los hechiceros pudieron confrontarse a Dios para detener lo que Dios quería hacer, lo que Dios hizo. No pudieron evitar que esas 10 plagas llegaran al pueblo de Egipto. O sea, amados hermanos, quien sin rodeo se presenta como yo Jehová, nuestro Dios se presentó yo Jehová, sin la sangre no hay remisión de pecado. Éxodos 12, 13, 14. Y la sangre os será por señal en la casa donde nosotros, bendito sea el nombre de Dios, donde nosotros, el juicio del exterminador nos golpearía no golpearía a los habitantes del hogar que tuviera la sangre en los postes y en el dintel. Esta sería una señal para Dios, no para los israelitas. En esta experiencia, hermanos, los judíos contemplaron el amor de Dios, no para los israelitas. En esta experiencia, los judíos contemplaron el amor de Dios al libertarlos de la esclavitud, pero también supieron de la severidad de su carácter. Todo esto era una representación del sacrificio que ofrecería Jesucristo. Siglos más tarde, la estrecha analogía entre la Pascua
judía y la cristiana solo pudo ser planeada en la mente de nuestro Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Jesucristo, bendito sea tu nombre, se ofreció a sí mismo como el Cordero de Dios que quita el pecado, está poniendo a nuestra disposición su sangre para que la aplicáramos a nuestros corazones. Esa sangre de Cordero aplicada a nuestros corazones tampoco es una señal para nosotros, sino para que Dios vea que ese corazón pertenece a Jesucristo. Sí, vamos hermanos, nuestro corazón tenemos que entregarle totalmente, vamos hermanos, más nadie ocupe el lugar de nuestro corazón, solamente Dios, que limpie toda la suciedad que hay en nuestro corazón, toda maldad, y la eche fuera, y que el Espíritu Santo entre a través de nosotros, y en nuestro Señor Jesucristo, y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado de nuestro corazón. Ese es el mensaje que Pablo comparte con nosotros, en quien tenemos redención por su sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Esto lo dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 7, Hebreos 9, 22. Juan agrega: la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Juan 1:7. Si no fuera por la sangre del Cordero de Dios, la muerte se hubiera apoderado de todos, por cuanto todos estamos condenados a morir eternamente por el pecado, hermanos. Pero gracias al Señor que por uno entró el pecado y por otro entró la salvación de nuestra alma. A través de Adán somos muertos en el pecado, amados. Somos muertos por el pecado, amados hermanos. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo somos salvos por la sangre y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre de Dios por su misericordia. Dice la palabra, hermanos, que todo por cuantos todos estamos condenados a morir eternamente por el pecado, hermanos. No hay que apartarse del pecado, hay que alejarse del pecado y vivir para Cristo, hermanos. Dice que en Éxodo 12:15, versículo 20, la levadura, aquí habla de la levadura, es una sustancia agria que se agrega a la masa para expandir y hacerla porosa y más liviana. Se tomó como símbolo del pecado que puede menoscabar la vitalidad espiritual. Amados hermanos, hay que tener mucho cuidado con la impureza en nuestra vida. Dice que fiesta de los panes sin levadura fue la fiesta que siguió a la Pascua y duró 7 días. Con ella se celebraría perpetuamente la salida de los judíos de Egipto. Dice que los panes sin levadura tipifican santidad. Éxodo 12, versículo 15 y versículo 17. Por lo que se lee en Éxodo 12, 11, se puede entender que los israelitas tuvieron que actuar deprisa y que tuvieron tiempo para hacer las cosas como de costumbre. Todo debía estar listo para salir inmediatamente de Egipto. Cuando Dios diera la señal, los panes sin levadura, en este contexto ahorrarían tiempo. Pero en vista de que las levaduras es también símbolo de corrupción, se implica que el pueblo de Dios debía purificarse, amados hermanos, oiga eso, antes de salir al desierto, al encuentro con su Dios. Tenemos que ir, amados hermanos, limpios ante la gracia de Dios. Dice en Mateo 16, leemos que Jesús le dio el mismo significado y una explicación más amplia. Se encuentra en el versículo 12 la doctrina de los fariseos. Oiga eso, y de los saduceos consistía en aplicar la ley desde el punto de vista humano. Oiga eso, olvidándose de la misericordia de Dios. Así son, amados hermanos, las leyes. Se olvida la ley, amados hermanos, de los fariseos, de los saduceos, de los herodianos y de otros más que se agregaron, otro grupo más, amados hermanos, y de los escribas. Esa no tiene la misericordia de Dios, solamente practican los conceptos y los criterios humanos.
pero no se van más allá de la misericordia de Dios. Bendito sea tu nombre. Aplicando este concepto al ámbito espiritual, algunos comentan que la levadura, bendito sea tu nombre, que la levadura hace fermentar. La levadura hace fermentar, bendito sea tu nombre, la masa y la fermenta. Y la fermentación es una fase de la putrefacción, de manera que el simbolismo principal de la celebración de los panes sin levadura entre los hebreos debe interpretarse como una práctica de la purificación del pecado. Dice que en Éxodo capítulo 12, versículos 18 y 20 seguimos, que un poco de levadura, amados hermanos, leuda toda la masa. O sea que un poquito de maldad, amados hermanos, se va engendrando y va, amados hermanos, pariendo la maldad. Un chin de maldad que usted practique hoy, amados hermanos, se va multiplicando en nuestra vida. Hay que despojarse de toda maldad. Eso significa que toda levadura leuda toda la masa. Tenemos, hermanos, que apartarnos del engaño, de la mentira, de la falsedad, de la hipocresía. La celebración, como se menciona en el capítulo 12, versículo 2, y se repite en el versículo 18, empezó el día 14 por la tarde en el calendario judío. Correspondía al inicio del 15 y se terminó el 21, hablando de los 7 días, o sea, el inicio del 22. También el versículo 19 hace énfasis en lo que se dijo en el versículo 15. Aquí se agrega el castigo a quien ignorar la seriedad de su cumplimiento. El versículo 20 amplía la prohibición. Nadie debía comer pan ni ninguna clase de torta con levadura, oiga eso, como congregación o asamblea, ni en ninguna habitación apartada. Dios es capaz de ver hasta el rincón, amados hermanos. Dios lo mira todo, amados hermanos. Dios codiña nuestra mente, nuestro corazón. Dios conoce todo lo que se está haciendo en este mundo. Ahora mismo Dios sabe, mis hermanos, de que yo estoy trayendo esta enseñanza y aplicándosela a ustedes para que ustedes crezcan más en el conocimiento de la palabra de Dios. Dice que Dios conoce aún hasta el más secreto que haya en nuestro corazón, mis hermanos, porque Dios escudriña el corazón. Dios hizo nuestro corazón, mis hermanos. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre, bendito sea tu nombre. Dios conoce los pensamientos que cruzan en nuestra mente. Todos los pensamientos que aterrizan en nuestra mente, ya Dios los conocía desde muy antes, mis hermanos, de aterrizar en nuestra mente esos pensamientos malignos o pensamientos buenos. Los pensamientos malignos, mis hermanos, no se les debe de permitir que aterricen en nuestra mente. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre. O sea que esa es la palabra, que Dios conoce lo más secreto que hay en nuestra vida. Tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento se enseña que debemos ser limpios totalmente de pecado, mis hermanos. El apóstol Pablo nos da luz al respecto cuando aplica el símbolo de la levadura a algunas características humanas insignificantes, actos y actitudes aparentemente sin importancia. Igual fue un poco de levadura. Van hinchando nuestra vida hasta volvernos insensibles. Él menciona la levadura de la maldad. Podríamos, hermanos, o decir que un poco de chisme, oiga eso, un poquito de chisme, hermanos, no hace daño a nuestra vida espiritual. El cristiano no puede ser chismoso, hermanos. El cristiano no puede estar de chisme en chisme, ni aún interesándose de conocer de chisme, de problemas que hagan en la sociedad. Podría toda nuestra vida, quizá lo más práctico y sabio sería buscar a Dios en oración y permitir que el Espíritu Santo nos señale qué levadura está destruyendo nuestra vida espiritual. El Señor puede ayudarnos a erradicarla de nuestra vida. No dice 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios es nuestra santificación.
la Pascua vino a convertirse en símbolo de la redención que Cristo hizo posible con su muerte en la cruz. Los panes sin levadura son una lección hacia la limpieza espiritual. Solo somos salvos si nos mantenemos limpios, amados hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo y la obediencia a la palabra de Dios. Sí, amados hermanos, tenemos, amados hermanos, que buscar siempre la ayuda de Dios para que nos ayude, amados hermanos, que la ayuda del Espíritu Santo nos vaya purificando nuestro corazón, nuestra mente, y así, amados hermanos, vamos adquiriendo conocimiento de la palabra y nos vamos purificando en la palabra, amados hermanos. Y nosotros como creyentes tenemos que buscar cada día más la gracia de Dios a través del Espíritu Santo. ¿Cómo puede, amados hermanos, un cristiano limpiar su vida de toda levadura, apartándose de la maldad, amados hermanos? Nosotros podemos, hermanos hermanos, apartando toda la levadura, no darle cabida al pecado en nuestra vida. Conocer lo que es pecado y lo que no es, y lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a distinguir lo que es pecado y lo que no es pecado. Lo que es pecado, hermanos hermanos, no lo deje entrar a su vida. Dice, tenemos que orar, hermanos hermanos, para que Dios nos dé esa fortaleza. Porque, hermanos, todos lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece de día en día, espiritualmente, para poder resistir las tentaciones que hay en este mundo. O sea, las tentaciones que nos persiguen, hermanos, tenemos que resistirlas a través de la ayuda del Espíritu Santo. Bendito sea tu nombre. Dice que tenemos que orar para que el Señor nos ayude en todo, hermanos, a mantenernos limpios de toda levadura, de toda maldad. Y las instrucciones que recibieron los israelitas con respecto al Cordero que debía ser sacrificado la noche de la Pascua. Dice la palabra más o menos, en primer lugar, el Cordero sería, vuelvo y recalco, sin defecto, como les dije, no podía ser ciego, no podía ser cojo, ni podía estar enfermo, ni flaco. Tenía que verse saludable de 1 año. En segundo lugar, el Cordero debía ser macho, oiga eso, de 1 año. Y en tercer lugar, el Cordero debía ser apartado del rebaño desde el día 10 hasta el 14. ¿Por qué, hermanos? Vuelvo y les recalco. Porque esos 4 días era revisado el Cordero para ver si estaba en condición para ser sacrificado. Porque si estaba enfermo no podía ser sacrificado. Si estaba ciego, tenía un ojo malo, no podía ser sacrificado. Si se veía triste o enfermo físicamente, hermanos, tampoco podía ser sacrificado. Tenía que estar saludablemente, tenía que verse saludablemente y estar sano el Cordero para poder ser sacrificado. Esas eran las cualidades que tenía que tener ese Cordero. La sangre del Cordero debía ser aplicada con hisopo sobre los dinteles de las puertas. El hisopo, hermanos, es una rama. Es una rama que tenía hojas pequeñitas y abultas. Entonces, esa rama la hacían como una escoba para barrer. Y de ahí ese hisopo lo agarraban y pintaban con la sangre del Cordero los dinteles de la puerta, los marcos de la puerta donde se agarra la puerta. Bendito sea tu nombre. El simbolismo de la sangre del Cordero y en quien se cumple esta señal, se cumple en Jesucristo. Bendito es tu nombre. Con la sangre de Jesús firmó el nuevo pacto para rescatarnos del pecado. A través de la sangre que Cristo derramó, firmó un nuevo pacto para rescatarnos del pecado, amados hermanos. Y dice que para rescatarnos del pecado y redimirnos y purificarnos y justificarnos delante de Dios. Era importante que en la casa de cada judío estuviera la señal, amados hermanos, de la sangre. La sangre del Cordero sacrificado era la diferencia entre la vida y la muerte para cada primogénito judío. Si vamos, hermanos, esa sangre que había en el dintel, que había en el marco, ahí estaba la muerte o la vida del judío. Si el judío no hacía eso, hermanos, moría el primogénito que había en esa familia. Así, hermanos, si usted, amigo o hermano que esté apartado del Señor y usted necesita reconciliarse con el Señor, ahora mismo, hermano, le ofrezco usted que me ha escuchado, que le he dado esta enseñanza, este estudio, le invito a aceptar a mi Señor Jesucristo. Si aún no lo haya aceptado,
Si usted, amados hermanos, no ha aceptado a nuestro Señor Jesucristo y todavía usted está sin Él, amados hermanos, te lo presento ahora. Así, amados hermanos, voy a hacer una oración por ti, voy a hacer una oración por ti, hermano, voy a hacer una oración por todo aquello toda aquella necesidad que están alguien pasando. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios, hay mucha necesidad en la sociedad, amados hermanos, que carecemos de muchas cosas. Padre celestial, Padre santo, mira a esta persona, Padre, que te ha aceptado, que estaba descarriado. Te pido, Señor, que los rescate nuevamente, Señor, que venga, Señor, Padre celestial, arrepentido hacia ti, Padre, y que la preciosa sangre tuya sea, Señor, derramada en su corazón. Mira aquel que te ha aceptado, Padre, inscribe su nombre nuevamente en el libro de la vida de aquel descarriado, de aquella persona que no te conoce, Padre, inscribe su nombre en el libro de la vida, Padre, acéptalo como tu hijo, Padre, en el nombre de Jesús te lo presento, Padre, sálvalo, Señor, rescátalo del pecado. Mira estas vidas, Señor, que están, Padre, pasando por enfermedades, por necesidades, Padre, te lo presento también, Señor, aquellas familias, Señor, que están en problemas familiares, te pido por mi familia, Señor, mis hijos, te pido, Señor, por mi hogar, Padre, bendice, Señor, Marilanda, mi esposa, Señor, también te pido, Padre, por todos aquellos que están en necesidades, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, por mi madre, por todos mis parientes. Padre, te pido por esta nación, por los Estados Unidos, Padre. Te pido por este mundo pecador. En el nombre de Jesús, Padre, glorifícate, Señor. Salva a aquellos que van a ser salvos, Padre. Revélate a aquellos, Señor, Padre, que tú le estás hablando en el nombre del Padre, el Hijo y el Santo Señor. Así, hermanos, ya que he escuchado este mensaje, le doy la honra y la gloria al Señor y la gracia para el Señor que me ha dado esta oportunidad de que te hable de las palabras, que te haga esta enseñanza a ti. Así, amados hermanos, te invito la próxima semana que esté acá para escuchar nueva enseñanza, nuevo estudio. Me despido de acá con un saludo grande y enorme para ti. Y te envío un saludo, Padre Celestial. Mira esa vida, Señor, que en este momento te han escuchado. Bendícelos, Padre, en el nombre de Jesús te lo pido, Padre, te lo presento. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad. Así vamos, hermanos, hasta la próxima semana. Dios te bendiga y te envío un saludo desde acá. Hasta la próxima semana. Bendiciones.